Precisamente para hablar sobre cómo se mueve la intención de voto de los mexicanos, saludamos a esta hora a Luis Octavio Arias, el director de la Casa Arias Consultores. Ya lo veo en pantalla. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en NTN 24. Hola Carlos, muy buenas tardes. Muchas gracias a tu auditorio y a ti por la invitación. Un gusto, bienvenido. López Obrador sigue liderando la intención de voto. ¿Qué es lo que lo mantiene a la cabeza de esta contienda? López Obrador, desde antes del arranque de la campaña presidencial, ha liderado la intención del voto y definitivamente lo que hace que López Obrador esté por encima de la intención del voto promedio son sus propios oponentes, ya que le han dado muchísimo más relevancia de la que el hombre necesita. Es un hombre que tiene 18 años en campaña, 2 elecciones presidenciales, y indistintamente que hayan sido fallidas, ha sido de los que en las 2 ocasiones han estado en algún momento en los punteros. Cuando todos los candidatos se juntan y atacan directamente a Andrés Manuel López Obrador, le otorgan una atención muchísimo más alta de la que pudiera merecer. Prácticamente le hacen campaña de forma gratuita. Luis, hoy tiene lugar en Ciudad de México, en la capital, el primero de 3 debates autorizados por el ente electoral mexicano. Te pregunto, ¿qué tanto pesan estos encuentros en la intención del voto del ciudadano? ¿Qué dice el histórico en México? Muchísimo, pesan muchísimo. En las últimas 2 elecciones, 2012-2006, no existía la misma comunicación expedita que tenemos hoy en día. Hoy estamos a kilómetros de distancia, podemos estar comunicados. Hoy todo el mundo tiene acceso a la información mediante un dispositivo móvil. Todo el mundo tiene un dispositivo móvil. Prácticamente 80 millones de mexicanos cuentan con un dispositivo móvil. Es rápido y de fácil acceso poder tener esta información. Y en este caso, en este 2018 vamos a tener una elección de las más históricas. Porque nunca se había visto una población tan joven y con tantas ganas de estar informada por medio de estos canales digitales. Esto es un reto muy fuerte para Andrés Manuel López Obrador, porque si bien ha podido sortear las encuestas, ha podido mantenerse encabezado en las preferencias político-electorales, hay que reconocer una cosa: Andrés Manuel López Obrador se niega en todo momento a debatir, a discutir y a cruzar ideas con los principales opositores, que es José Antonio Meade y Ricardo Anaya Cortés. Este momento es no nada más para sortear los ataques de sus otros contendientes, sino para demostrar que no nada más puede estar teniendo evasivas, sino que puede ser un personaje que aporte una propuesta que esté sujeta a la crítica. Es decir, ¿se ha guardado algo de su propuesta de gobierno, de lo que pudiera hacer López Obrador en Los Pinos para evitar precisamente el pase de factura? Sí, ha sido muy reservado López Obrador. Todo aquel que cuestione en cierto grado su propuesta, rápidamente le es tachado como mafia del poder, como detractor, como un opositor al cambio, a la transformación. Entonces, hoy no nada más tiene que manejar un temple, porque una de las características de López Obrador de hace 2 elecciones es que era así. Hoy tenemos un López Obrador languido, tenemos un López Obrador muy sereno, pero no tenemos un López Obrador frontal. Este es el momento que López Obrador pueda ser un candidato frontal, puede ser un candidato que pueda sostener una propuesta ante todas las críticas y cuestionamientos. Luis, ¿cuáles son esos temas que finalmente van a definir esta contienda presidencial? Hablo de las necesidades de los ciudadanos, esas que no dan espera. Las principales necesidades que ha demandado la ciudadanía definitivamente es seguridad. Vivimos en un país con más del 60% de la población a nivel nacional claman seguridad, mejores empleos y obviamente salir de esa brecha de desigualdad en la cual nos encontramos. Nos encontramos en un lugar por encima del 120, del más de 158 lugares de desigualdad según la escala de Gini. Esas son las principales demandas que tiene la ciudadanía en México y evidentemente el personaje que más ha proclamado resolver estas demandas es Andrés Manuel López Obrador. Eso, y no únicamente manifiesta que puede resolverlas, sino también tiene una campaña estratégica de empatía con la población mucho más vulnerable, mucho más dolida.
Ahora, ¿quién crees que finalmente pueda darle esa pelea a López Obrador? A todas luces el candidato a vencer, porque hace rato, ya tú lo decías muy bien, que puntea las encuestas. Bien, aquí el debate le va a dar oportunidad a aquel personaje que indistintamente se encuentre abajo o en decrecimiento o en crecimiento acelerado en las encuestas. Tenemos dos personajes que son verdaderos opositores, José Antonio Meade y Ricardo Anaya. José Antonio Meade es un candidato muy preparado, indiscutiblemente tiene 20 años de trayectoria muy buena, en varios puestos, todos estos federales. Su defecto es venir de un partido político con los más altos niveles de desaprobación y de rechazo. Esto hace que la palabra de José Antonio Meade tenga que tener el triple del peso para poder generar un poco de credibilidad, ya que viene por este partido político que evidentemente, y no es ninguna sorpresa, es muy cuestionado. Ricardo Anaya Cortés es un excelente cuadro. Definitivamente es un muy buen orador y tiene una imagen bastante fresca. Sin embargo, las estrategias políticas de Ricardo Anaya son muy cuestionadas y las propuestas que ha lanzado no han tenido la esencia de originalidad suficiente. Tanto López Obrador ha hecho algunas propuestas, y como lo que es dar recursos a las familias por medio de tipo de subsidios, y estas mismas las ha replicado Ricardo Anaya. Es cuestión de que Ricardo Anaya pueda mostrar que es un hombre de confianza y José Antonio Meade, que es un hombre distinto al partido político al cual encabeza en coalición. Otro factor importante que yo veo en todo esto, Luis, es la participación, toda vez que en México no hay segunda vuelta. Es decir, qué tan animados están los mexicanos en medio de la decepción que hay con partidos políticos tradicionales en el continente americano. ¿Qué tan animados están los mexicanos en participar en estas elecciones presidenciales? Primero tenemos un presidente de la República que nació en el primer año, en el 2013, con un descenso de aprobación. Hoy se encuentra por debajo del 20% de aprobación. Lamentablemente México no es un país que es participativo políticamente hablando, muchísimo menos en las entrañas de la política o de la vida pública. Usualmente la fluctuación de votaciones del 50-45%. Hay estados de la República Mexicana donde el promedio del voto es del 35%. El factor participación electoral que se incremente puede ser tremendamente decisivo. Desde un 55% hasta un 60% pueden cambiar el rumbo de esta elección de forma dramática e indistintamente a cualquier panorama que hubiesen demostrado cualquier encuesta, cualquier medición. Eso es muy importante. Sí se ve de esa manera, sí veo una población con muchas ganas de informarse, con muchas ganas de estar atenta a todos los candidatos en todos los rangos de edad. Veo un México que al menos se encuentra un poco más participativo que en las últimas dos elecciones presidenciales. Así están las cosas en México. Es el Luis Octavio Arias, el director de la Casa Arias Consultores. Es un gusto. Hasta la próxima. Gracias, Carlos.